Hechos de los Apóstoles. Conversión de Saulo. Saulo, por su parte, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de que si encontraba algunos que siguieran este camino, hombres o mujeres, pudiera llevarlos presos a Jerusalén. En el camino, cerca ya de Damasco, de repente le envolvió un resplandor del cielo. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Los que lo acompañaban se quedaron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, y él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Vete rápidamente a la casa de Judas en la calle recta y pregunta por un tal Saulo de Tarso, que allí en oración y ha tenido visión de un hombre llamado Ananías. Entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió: Señor, he oído mucho hablar de este hombre y decir todo el mal que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Y está aquí con plenos poderes de los sumos sacerdotes para prender a todos los que te invocan. El Señor le dijo: Anda, que este es un instrumento que he elegido yo para llevar mi nombre a los paganos, a los reyes y a los israelitas. Yo le mostraré cuánto debe padecer por mí. Ananías partió inmediatamente y entró en la casa. Le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano mío, vengo de parte de Jesús el Señor, el que se te apareció en el camino por el que venías, para recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En el acto se le cayeron de los ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró fuerzas y se quedó unos días con los discípulos, los que había en Damasco. Predica en Damasco y es perseguido. Y enseguida se puso a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban se quedaban estupefactos y decían: ¿No es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocan este nombre y no ha venido aquí para llevarlos encadenados a los sumos sacerdotes? Saulo cobraba cada vez más ánimo y tenía confundidos a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Cuando pasaron bastantes días, los judíos acordaron en consejo para matarlo. Pero Saulo se enteró de este complot. Custodiaban las puertas de la ciudad día y noche con intención de asesinarlo. Pero los discípulos lo descolgaron de noche por la muralla en un cesto. Saulo en Jerusalén y Tarso. Cuando llegó a Jerusalén, trató de unirse a los demás discípulos, pero todos lo temían, no creyendo que fuera de verdad discípulo. Entonces Bernabé lo tomó consigo, lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo en el camino Saulo había visto al Señor que le había hablado y cómo en Damasco había predicado públicamente en el nombre de Jesús. Desde entonces se movía libremente en Jerusalén, hablando con libertad en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los helenistas, los cuales intentaron matarle. Los hermanos, al enterarse, lo llevaron escoltado a Cesarea y le hicieron partir para Tarso. Milagros de Pedro en Lidia y Jaffa. La iglesia gozaba en
paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se consolidaba y progresaba en la fidelidad al Señor y se extendía alentados por el Espíritu Santo. Pedro, que lo recorría todo, fue también a visitar a los fieles de Lida. Allí encontró a un tal Eneas, paralítico, postrado en una camilla desde hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesús, el Mesías, te cura. Levántate y haz tú mismo la cama. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lía y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. En Jaffa había una discípula llamada Tabita, que significa Gacela, la cual se dedicaba a hacer buenas obras y muchas limosnas. Por aquellos días cayó enferma y se murió. La lavaron y la pusieron en la estancia de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos enviaron 2 hombres para pedirle que fuera rápidamente a Jaffa. Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo subieron a la estancia de arriba. Allí le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y mantos que le hacía Gacela cuando vivía con ellas. Pedro echó afuera a todos. Luego se arrodilló y se puso a orar. Se acercó después al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se le presentó viva. Esto fue notorio en todo Jaffa y muchos creyeron en el Señor, y se quedó bastantes días en Jaffa en casa de un tal Simón que era curtidor.